Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Amén. Qué bendición del Señor estar juntos para continuar nuestro estudio acerca del Apocalipsis. Le quiero recordar un par de cositas. El día de ayer tuvimos una reunión con los jóvenes, como siempre lo hemos tenido, pero el día jueves a las 7 de la noche vamos a tener un estudio especial con los adolescentes de 11 a 14 y el día sábado a las 7 de la noche con los jóvenes de 15 a 20 años. Se lo vamos a estar recordando porque de verdad estamos muy interesados en que el Señor nos siga hablando a través de su palabra. Lo que estudiamos es la palabra del Señor y yo sé que este estudio de Apocalipsis también ha sido de mucha bendición. Disfrutamos de saber que usted se conecta y que está pendiente del estudio de la palabra del Señor, porque es lo que nos cambia, es lo que nos transforma. Dios te bendiga. Buenas noches. Amén. Igualmente, hijo, una de las cosas que nos ha llenado nuestro corazón es saber, mi amado hermano, de que hay muchas personas, igual que usted, que está estudiando la palabra del Señor. Amén. Con nosotros. No solamente queremos hacer una cosa, sino queremos estar verificando si eso que estamos haciendo está bendiciendo a nuestra gente. Y gracias al Señor hemos tenido, hermano, un promedio bien alto y bien constante, bien estable de gente que está estudiando la palabra del Señor con nosotros. Y es que el estudio de la palabra de Dios, hermano, el estudio fiel a la palabra de Dios, ¿verdad? Hermano, eso produce en nosotros cosas maravillosas. Increíble. Que nada lo puede producir, no hay nada. Si Dios escribe una carta para sus hijos, la reacción de sus hijos debe ser apreciar esa carta, entenderla, conocerla y ponerla en práctica. Así es. ¿Por qué no oramos y comenzamos nuestro estudio? Amén. Amén. Padre, gracias porque al final de este día, cuánta gente, Señor, tú has convocado, tú has enamorado para que amen tu palabra y la podamos estudiar juntos hoy. Pedimos tu bendición, pedimos tu Espíritu Santo sobre nosotros y que ella produzca tu gracia, tu poder, tu misericordia y tu bendición sobre nuestras vidas. Sí, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Entonces hoy continuamos con la última iglesia de ese grupo de 7 iglesias que el Cristo resucitado envía una carta, un mensaje. Es la iglesia de la Odisea, Apocalipsis 3:14. Amén. Amén. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Mire qué interesante. Pablo, ¿cómo pudiéramos comenzar a estudiar esta carta para ser justos? Sí, la Odisea tiene la terrorífica distinción de ser la única iglesia de la que el Cristo resucitado no podía decir nada positivo. Fíjate que esta es una iglesia que cayó en vergüenza. Así dice el versículo 18. Una iglesia que estaba en vergüenza. Miremos el mapa de las 7 iglesias, por lo menos para que podamos ver la ubicación. Era la iglesia que está más al oriente. Más al oriente. Éfeso está más al occidente. Más cerca de Grecia, más bien dicho. Y entonces la Odisea está más al lado de Asia. Asia. En esta región le llamaban Asia, ¿verdad? Entonces tenemos Éfeso, subimos a Esmirna, a Pérgamo y después empezamos a bajar. Usted ve ahí la linita roja, viene Tiatira, Sardis, Filadelfia y de último la Odisea.
La Odisea. ¿Y el nombre de esta iglesia qué significa? El derecho de la gente, los derechos de las personas, el derecho de la muchedumbre también. Ajá. Que interesante el nombre también, porque nos da luz acerca de lo que estaba pasando. Totalmente. Y algo que es en esa iglesia. Algo tan actual a lo que vivimos en este tiempo, ¿verdad? La gente reclamando derechos, la gente reclamando cosas para el bienestar de ellos, no pensando muchas veces en el bienestar de todos, sino pensando en uno mismo. Como creyentes sabemos que ha habido abuso, Totalmente. Ha habido explotación. En eso estamos de acuerdo nosotros, y no solamente de acuerdo que ha habido eso, sino que lo rechazamos y creemos que es un pecado del que muchas personas tienen que dar cuenta, que han sido abusivos y han explotado a gente necesitada. Se les han olvidado los derechos de estas personas. Pero diferente es cuando yo solo pienso en mis derechos y no en mis responsabilidades. Y a vos que te lleve el diablo. Claro. Entonces, eso es anticristiano. Exactamente. En un ejemplo muy claro, por un lugar donde nos toca ir seguido cuando todo está abierto, hay una cola grandísima que hay que hacer. Y siempre hemos comentado con mi tía que la policía se puso ahora a evitar que la gente se meta a la cola y no haga toda la cola, porque la gente se aprovechaba y se metía hasta adelante. La gente aquí en Guatemala comúnmente hace eso. ¿Y en qué está pensando? En su derecho, en su urgencia de llegar a donde va, sin pensar en que el otro hizo la cola. Y lo triste es que en algunas culturas a eso le llaman ser abusivo, pero en la de nosotros es ser vivo, ser listo. ¿Por qué? Porque hemos desarrollado una cultura individualista. Hay un dicho muy antiguo del Oriente que dice: encomiendo yo y mi macho, aunque no coma mi muchacho. O sea, yo lo que veo es por lo mío, por lo mío. Y entonces es anticristiano, porque en la fe nosotros tenemos que amarnos los unos a los otros, servirnos los unos a los otros, apoyarnos los unos a los otros, soportarnos los unos a los otros. Y entonces eso está en contra de reclamar mis propios derechos solamente. La característica principal de esta iglesia es su tibieza general y la indiferencia espiritual. Y aquí nos vamos a hacer una pregunta: ¿habría alguien dentro de la congregación esperando fervientemente esta carta del Cristo resucitado para ellos? Imagínate a una persona que llega, toca la puerta del pastor y le dice: pastor, aquí le envía una carta el apóstol Juan, que dice que la recibió directo de Dios y que usted tiene que dársela a la iglesia. Gracias. Sí. Es que pensando en eso que decías, usted es pastor y usted recibe esta carta donde no hay nada positivo resaltar, donde les dice que son desventurados, pobres, que están desnudos, que están en vergüenza, que tu iglesia es una vergüenza. Es como cuando ibas a traer mis calificaciones a veces, ¿verdad? Y no había mucho que resaltar. Sí, es difícil. Bueno, dijiste no había mucho. Aquí no hay nada. Aquí no hay nada. Y fíjese, hermano, que la Odisea está ubicada en una región. Realmente la Odisea es una pequeña región que está formada por Hierápolis y Colosas. Pero entre esas tres ciudades, hermano, se formaba una región, pero muy rica, muy poderosa, con mucha vida comercial y con mucha práctica médica, fíjate. Sí. Entonces podemos decir que la Odisea era caracterizada por su gran vida comercial, su riqueza y por un avance médico grande, poderoso. Y entonces eso nos hace hacer algunos análisis específicos. Totalmente. Veamos esto. Miremos este cuadrito, un cuadrito ahí bonito. Como centro bancario de Asia, la Odisea era la más próspera de las 7 iglesias. En esta ciudad se construían muchas y preciosas mansiones, cuyas ruinas todavía son visibles, y probablemente algunas de ellas fuesen propiedad de cristianos. Fíjate que cuando uno observa los vestigios de las culturas antiguas. Este es el templo de no sé qué, este era el palacio no sé cuánto, este era la no sé qué de la ciudad. Pero aquí en la Odisea vos vas a ver casas particulares. Que eso es raro, ¿verdad? Encontrarlo en ese tipo de situaciones. Y grandes edificaciones. Sí. Ahora, para terminar el cuadrito, la Odisea era tan rica y estaba tan confiada en su riqueza material que despreció las riquezas de Cristo.
Y no solamente las riquezas de Cristo, sino que en el año 61 son devastados por un terremoto y los ciudadanos estaban con tanto dinero, eran tan independientes que rechazaron la ayuda del gobierno romano para reconstruir. Nosotros no necesitamos ayuda exterior. Qué cosa más increíble. El segundo aspecto, otro cuadrito. La Odisea tenía además una floreciente industria de vestimenta. Hacían ropa. En esta región tenían una gran cría de ovejas negras y la brillante lana negra se tejía para fabricar ropa especial que se vendía allí. ¿En qué otro lugar habían ovejas de lana negra? No, solo allí. Y entonces ellos eran famosos por su ropaje, su indumentaria de lana negra brillante. La Odisea estaba tan orgullosa de la ropa, sin embargo no se daba cuenta de que estaba desnuda ante los ojos de Dios. Una de las cosas que les dice: ustedes están desnudos. Qué interesante. El tercer Señor cuadro les dice que son pobres y la ciudad era rica. Pobreza material contra pobreza espiritual. Interesante. Miremos el tercer cuadro. La Odisea también era famosa por su práctica médica, especialmente por la de una medicina especial para ojos y para oídos que llamaban colirium. Con todo y sus avances médicos, la iglesia de la Odisea seguía enferma de sus ojos. Su soberbia no los dejaba ver su necesidad. Cuando nosotros en nuestros días pensamos en colirium, pensamos en unas gotitas, pero ellos, fíjate que hacían como unos panecillos que venían permeados de ese líquido que ellos usaban, y ese panecillo te lo ponías en los ojos. Y entonces era muy conocido en el mundo antiguo la Odisea por ese su remedio. Y a pesar de que tenían medicina para los ojos, el Señor les dice que eran ciegos. Y vemos en el versículo 18, dice: por tanto yo te aconsejo, en el 17, mire lo que dice: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Todo lo que acabamos de ver como características que la ciudad tenía, la iglesia no las tenía. Y no está hablando con una persona, está hablando con una iglesia desventurada, miserable, pobre, ciega y desnuda. ¿Puede llegar una iglesia a ese punto? Cristo dice que sí. Y eso que acabas de decir nos lleva a una cosa que yo te preguntaba cuando estudiábamos esto. ¿Eran iglesias? Sí, eran iglesia. Estuvieron calientes un día, tenían el fuego de Dios un día, sí la tenían, pero lo fueron perdiendo y perdiendo hasta llegar a dar vergüenza. Hermano, el descuido puede deteriorar la vida espiritual al grado de llegar a ser desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. Hermano, este no es un análisis que una firma, una firma norteamericana o europea se le encargó para ver la situación de la iglesia. No, es el análisis de el Cristo resucitado omnisciente. Wow. Que Él que todo lo sabe, Él que todo lo sabe. Y eso que decís ahorita de la firma, lastimosamente ha llegado a algunas iglesias al extremo de hacer eso, ¿verdad? Que invitan a una firma exterior para que los evalúe y les diga si están bien o están mal. ¿Y qué sabe un impío de lo que Dios espera de una iglesia para poder decirle que está bien? Sí. Probablemente esta iglesia tenía quizás un templo muy bonito, tenía cosas lindas, preciosas, la gente no tenía necesidad de nada y todos eran empresarios exitosos, por lo tanto bendecidos a la luz quizás del ojo de la persona secular, pero delante del Cristo que todo lo conoce, estaban desnudos, en vergüenza. ¿Qué tipo de edificio crees que tenían estos tipos? De lujo. ¿Qué tipo de programación crees que tenían estos tipos? Totalmente. ¿Qué tipo de servicios? ¿Cómo ellos tomaban cuidado de la gente? Sí, totalmente. Un montón de cosas. El aspecto aquí es el espiritual. Porque ¿sabe qué, mi hermano? Movimiento no es salud y poder del espíritu son dos cosas diferentes. Totalmente. Activismo y gloria de Dios y gracia de Dios son dos cosas
Total. Diferente realmente. Ahora, ¿cómo se presenta el Cristo resucitado a la iglesia? Mire lo que dice, leemos el versículo 14 amén. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación, dice esto. Entonces se presenta como Cristo es el amén. Oh amén. Oh amén. Oh amén. Así dice, soy el oh amén. ¿Y qué quiere decir amén? Hermano, después de amén, ¿qué sigue? ¿Qué pasa cuando en una oración dicen amén? Se terminó. Se acabó. Y entonces esto significa, yo ya dije la última palabra. Es el Cristo con propósitos firmes. Y sus promesas son fijas, firmes, inconmovibles y de rígido cumplimiento. Escuche esto, rígido cumplimiento, en contraste con la actitud tibia de la gente de la Odisea, indiferentes, ¿verdad? Indiferentes. Sí, Señor, yo te amo, pero no. Jesús dice, te ayudo. Amén, amén, amén. Esta palabra amén tiene una fuerza poderosa. Realmente es una palabra compuesta y significa el rey fiel. Exacto. El rey fiel. Y fíjate que en esto, contrastando con la actitud de la gente, nosotros todo lo hacemos en el nombre de Dios y confiando en la voluntad de Dios, pero la Biblia, la misma palabra de Dios dice que nuestro sí debe ser sí y que nuestro no debe de ser no. Y en esto hay mucha gente que es como, ahí no se decide, y esa es tibieza. Hermano, y usted va a estar en la reunión, primero Dios, si se puede. No, mi deseo es estar, y en el nombre de Dios voy a estar con la firmeza de buscar a Dios de verdad, de corazón. Correcto. Entonces se presenta como el amén. O sea, lo que yo digo, lo cumplo. Así es. Lo que yo prometo, lo hago. Ahora también se presenta como el testigo fiel. Testigo fiel. Es fiel en su proclamación, no falla en cuanto a su testimonio, verdadero y genuino en cuanto a su contenido. Lo que dice que hará, lo hace sin faltar en nada, en absolutamente nada. Cristo es el testigo fiel. Mira qué interesante. También dice que se presenta como el principio de la creación de Dios. El principio de la creación de Dios. Aquí la expresión esta de el principio de la creación de Dios es que Él no quiere decir yo fui el primero que Dios creó. No quiere decir como dicen los mormones, como dicen los testigos de Jehová, porque ese es un punto básico de la creencia de los testigos de Jehová y de los mormones. Ellos piensan que Jesús es la primera criatura de Dios, y eso no está diciendo aquí la palabra. No. Lo que está diciendo es que es preeminente en su posición, que como Él no hay otro, Él es el primero en cuanto a la posición. Cristo no es la primera de las criaturas como creen los testigos, los mormones, como decías, sino que Cristo mismo es la fuente de la creación, de Él vienen las cosas. Así lo dice la palabra. Mire Colosenses capítulo 1, versos 15 y 16, ¿cómo dice? Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, el 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Y mira qué interesante, es el primogénito. Exacto. Ahí dice que es el primero y había... No. Es porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestados. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él es preeminente. Él es por medio de Él. Exactamente. O sea, Él es un agente de la creación, no una criatura. Mire Juan 1:3. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Sin Él no hubiera nada. Toda creación viene de Él. De Él, exactamente. Hebreos 1:2. En dice? estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Qué interesante. Una notita aquí. Amado hermano, no es lo mismo ir a cualquier iglesia. No, pero es que si ellos la Biblia estudian, si mire tan honestos que se ven. Lamentablemente, hermano, la fe no es solo
expresión moral. No. La fe es una confianza y relación con Dios. Yo sé, hay algunas personas de doctrinas equivocadas que parecen ser más honestos que algunos evangélicos, pero eso no quiere decir que su doctrina sea correcta. Totalmente. Cuidado con la iglesia a la que usted está yendo. Debe ser una iglesia en la que no hayan doctrinas como esta, que decir que Jesús es creado. Pero ¿y qué problema hay? Bueno, muchísimo. Fíjese que si Jesús es creado, Él no es eterno, entonces su sacrificio no es eterno. Eso quiere decir que no abarcaría. Exactamente. Y que Él no fuera Dios como es Dios y necesitaba Dios mismo morir en la cruz por nuestros pecados. Él puso a pagar a otro. No, sí, no, jamás. O sea, se destruye todo, se viene abajo todo. El andamiaje de la doctrina bíblica. Cristo, entonces, cuidado, mi amado. Seguimos. Cristo es la causa, cabeza y centro del universo. Esta descripción personal de Cristo constituye una censura del egocentrismo de los creyentes de la Odisea que decían que eran ¿cómo? Ricos. Yo soy rico. ¿Sabes qué está diciendo aquí? Yo, dice el Señor, que soy el propósito de toda la creación. No ando alardeando como ustedes. Sí, totalmente. Yo lo digo para mostrarte que quien te ama. Viene el día en que todo será redimido en conformidad con la voluntad del gran originador que es Cristo. Todo va a ser redimido para Él. En el reino mesiánico todo será gobernado por Cristo como el Dios de la creación. Ay, qué lindo eso. Las ilusorias y transitorias riquezas de la Odisea no son dignas de compararse con todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento escondidos en Cristo. El Señor les está diciendo, las riquezas de las que ustedes hacen alarde y en las que han confiado y en las que han descansado, en las que está su fe, son tan pequeñas. Yo tengo riquezas que ustedes ni siquiera se imaginan. Mire lo que dice Colosenses 2:3: en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Apocalipsis 3:15: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Les dice, muchachos, ustedes están confiando en cosas que no valen la pena, en cosas vanas, en cosas transitorias. En cambio, en mí están los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Fíjate que su riqueza no les había traído a ellos ningún crecimiento espiritual, sino que todo lo contrario, los debilitó, les bajó la fe. De tal manera que no son fervientes, sino que son ahora creyentes tibios. Analicemos ese versículo. Apocalipsis 3:15: yo conozco tus obras. Ni eres frío ni caliente. Mira. Ojalá fueses frío o caliente. Pablo, el Señor le toma la temperatura a cada cristiano, a la iglesia. Su tibieza no escapa del escrutinio del Señor. Exactamente. Amén. El veredicto del Señor es que no eran fríos como el hielo para reconocer su profunda necesidad. Es que ese es el asunto. No son un hielo, o sea, sí reconocen un poquito ahí. Tampoco eran fervientes o calientes para vivir en consonancia con el criterio de Cristo. Están en una posición. Es el medio, como decimos, ni chicha ni limonada. Tampoco soy igual que aquel que ni va a la iglesia, voy de vez en cuando, pero ¿cuánta gente vive una tibieza espiritual? Y mire qué interesante, porque lo que dice el Señor de la tibieza. El calificativo de tibios es claros. Sugiere que en un tiempo los creyentes eran fervorosos, pero se empezaron a enfriar hasta estar tibios. Estar tibios. Fíjate que recordemos que eran 3 ciudades las que formaban esta pequeña región, ¿va? Y en Hierápolis habían unas fuentes de agua caliente. Porque en la Odisea no habían ríos o fuentes de agua potable. Exacto. Traían el agua desde Hierápolis. Allá salía caliente. ¿Cómo llegaba aquí? Llegaba el agua
tibia, y ellos tenían un agua tibia. Y sabes qué es lo bien interesante, que hay muchas aguas tibias que son como medicinales. Y esta agua que ellos tenían no era ni potable ni servía como producto medicinal. En otras palabras, era inútil, era un charcal, no les funcionaba. Qué interesante. Ojalá fueses frío o caliente. El deseo del Señor respecto a los creyentes de la Odisea manifiesta su compasión y contrariedad por lo que podrían haber sido, por lo que podrían haber sido. Sí, ay, sí. Ojalá. Cuando él dice ojalá, ¿sabe qué quiere decir? No quiere decir te vengo a echar machete. No, quiere decir tengo un anhelo. Exacto. Tengo un deseo en mi corazón. Quisiera que te compusieras. Apocalipsis 3:16, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, y esto es bien difícil, te vomitaré de mi boca. La traducción literal, estoy a punto de vomitarte de mi boca. Esto expresa rechazo, pero con un disgusto extremo que produce náusea, que produce deseo de vomitar. ¿Y qué era lo que disgustaba tanto al Señor? Porque ellos decían, yo soy rico. Eso es Apocalipsis 3:17. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Como se diría en nuestros tiempos, la autoestima de los creyentes de esta iglesia era totalmente desproporcionada. Como sacan la foto algunos de ahora con 500 filtros, ¿verdad? Sí, 400, y cuando uno se los encuentra en la calle, dice uno, pero este no es. La autoestima de ellos tenía a saber cuántos filtros. Porque mira, pues el Señor les dice, tú dices, sí. Tú dices. Como decimos aquí, engañado, ya está. Morirte te hace falta. Le dice que engañado, ya está. Es bien interesante que cuando estudiamos la iglesia de Sardis, lo que la gente decía de la iglesia de Sardis. Exacto. Pero aquí no es lo que la gente dice de ellos, sino lo que ellos mismos dicen. Que tiene el nombre de que vives, les decía. Pero aquí ustedes están diciendo que son esto y esto y lo otro, y yo los miro y no les encuentro eso. ¿Y sabes qué es eso, Pablo? Mira, el derecho. Es que yo me miro así. Sí. ¿Y quién más está metido en mi pellejo? Yo soy así. ¿Y qué? Una palabra muy de moda es yo me percibo, hermano. Es como que yo les diga ahorita, mire, yo soy ojos verdes y canche, así me autopercibo, y usted ¿cuánto está loco? Pero hemos llegado a celebrar, a promover, y hay una agenda mundial metiéndole plata para que la gente tenga su derecho de percibirse como quiere. Y aquí el Señor está delante de unos que se autoperciben como ricos, que no tienen necesidad de nada, y les dice, ustedes son un montón de desventurados, pobres, ciegos y desnudos. No seas sabio en tu propia opinión. Amado hermano, es bien peligroso pensar que soy lo que soy porque lo digo yo. Totalmente. La verdadera alabanza tiene que venir de arriba. Amén. Ojalá, como dijo el Señor, ojalá que su gracia y su misericordia nos den oídos espirituales para entender cuál es nuestra necesidad. Él no viene aquí con juicio, viene con advertencia. Después va a venir el juicio. Seguimos estudiando mañana, pero antes de despedirnos queremos tener un tiempo de oración. Hay necesidades y qué lindo que podamos estar en contacto ahorita y poder orar. Amén. El Señor les bendiga a todos en esta noche. Qué precioso y tremendo lo que acabamos de aprender de la iglesia de la Odisea. Que Dios nos ayude a todos a estar en comunión con Él, a estarlo buscando, a querer vivir dependiendo de Él. Amén. Porque necesitamos siempre su bendición. Así es. Vamos a orar un momento, hermanos. Amén. Padre amado, gracias. Gracias por ser tan fiel, tan bueno con nosotros.
Y gracias, Señor, por invitarnos en tu palabra a buscarte, a clamarte. Tú dices, Señor, en el Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Señor, nosotros necesitamos tanto tu ayuda, Padre, que hoy, Señor, queremos pedirte tu bendición, tu gracia, tu fortaleza, tu ayuda, Señor, para que tengamos salud espiritual, sanidad espiritual, Señor, que todos nosotros cada día, Señor, anhelemos esa comunión contigo. Bendice, Señor, a todo tu pueblo. Y también pedimos por esa sanidad en nuestros cuerpos, Padre. Hay tantas personas, Padre, enfermas en su casa, en los hospitales. Y si usted ahorita está oyendo esta oración y está quebrantado de salud, tiene un dolor, tiene fiebre, tiene un problema en su cuerpo, reciba en el nombre de Jesús esa sanidad que solo Dios nos puede dar, porque Él es nuestro sanador. Él dice en su palabra: yo soy medicina para tu cuerpo. Tú llevaste, Señor, en la cruz todos nuestros pecados, pero también llevaste toda enfermedad, toda dolencia, y por tu llaga somos curados. Obra sanidad en cada persona enferma, Señor, niños, jóvenes, adultos, ancianos, Señor, que están con un problema duro en su cuerpo, en su columna, su cabeza, sus órganos vitales. Haz una obra poderosa tú, Señor amado, en todos los hermanos, Señor, las hermanas, en toda la gente, Padre, de nuestra iglesia y de otras iglesias que están orando en este momento. Padre, alcanza con tu poder sanador. También queremos pedirte tu protección divina, Padre, para todos, Señor, los que tienen que estar cada día, Señor, saliendo a trabajar en los diferentes lugares donde trabajan, Señor, en horarios difíciles, rodeados de gente, Señor, con el virus que está azotando, Padre, y con otros problemas, Señor. Protege a tu pueblo, libra a tus hijos de toda enfermedad, de toda violencia, de toda maldad, Señor, que está rodeando el mundo entero. Padre, ten misericordia siempre con tus cuidados amorosos de cada uno, Padre. También oramos hoy por la provisión tuya, Padre. Confiamos en tus promesas. Que tú, Señor, eres ese Dios amoroso que siempre has dado comida, has dado vestido, has dado, Señor, tu bendición. Y yo sé, Señor, que hay necesidades materiales, Padre. Hay necesidades de medicina, de comida, de abrigo, de vestido, Señor. Provee tú, Señor. Abre las ventanas de los cielos, papito, para bendecir a todo aquel que hoy, Señor, está cargado su corazón, está pensando que quizá para mañana no hay, que ahorita mismo quizá no hay. Tú puedes hacer esos milagros que has hecho, de multiplicar la harina y el aceite, de multiplicar, Señor, esos peces que multiplicaste, Padre, y esos panes que tú multiplicaste. Tú sigues siendo el mismo, Señor, y por eso te oramos a ti con fe, que tú, Señor, hagas siempre milagros, prodigios, señales en medio de los que te amamos, en medio de los que, Señor, confiamos en un Dios todopoderoso, en un Padre amoroso. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Buenas noches, mis amados hermanos. Continuamos mañana nuestro estudio.